Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para explorar las historias más apasionantes que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y, me atrevo a decir, revolucionario, las series turcas que están rompiendo moldes y desafiando los roles de género tradicionales. Prepárense para un viaje lleno de personajes femeninos fuertes, hombres vulnerables y tramas que nos invitan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Vamos a explorar juntos esas joyas ocultas que se atreven a ir más allá de los clichés y nos muestran una Turquía más moderna, diversa y progresista. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y personajes conmigo, denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Porque hay mucho que descubrir en el universo de las series turcas que están desafiando las normas de género. Durante mucho tiempo las series turcas, como muchas otras producciones televisivas a nivel global, se han adherido a ciertos estereotipos de género. Estos clichés, a menudo reforzados por convenciones sociales y narrativas tradicionales, han pintado un panorama limitado y a veces distorsionado de la realidad. Hemos visto a la mujer representada primordialmente como un ser abnegado, dedicado casi exclusivamente al hogar y a la familia, su existencia definida por el cuidado de los demás y relegada a un segundo plano en cuanto a ambiciones personales o profesionales. Alternativamente, cuando no se la mostraba en este papel sumiso, aparecía la figura de la villana astuta y manipuladora, una mujer que utilizaba su inteligencia y encanto para fines egoístas, perpetuando el arquetipo de la femme fatale, peligrosa y sin escrúpulos. Los hombres, por su parte, eran presentados de manera igualmente simplista como figuras autoritarias, fuertes y proveedores. Su rol principal era el de proteger a la familia y asegurar su bienestar económico, mostrando poca o ninguna cabida para la expresión de sus emociones o vulnerabilidades. La masculinidad se asociaba con la dureza, la dominancia y la represión de cualquier sentimiento que pudiera interpretarse como debilidad. Esta representación unidimensional no solo era poco realista, sino que también contribuía a la perpetuación de expectativas sociales rígidas y limitantes para ambos géneros. Pero afortunadamente el panorama está cambiando. Cada vez son más las series que se atreven a desafiar estas convenciones y a presentar personajes más complejos, realistas y empoderadores. Esta transformación no es casualidad. Refleja una evolución en la sociedad turca, donde las nuevas generaciones están cuestionando las normas tradicionales y exigiendo una representación más diversa e inclusiva en los medios de comunicación. Los creadores de contenido están respondiendo a esta demanda, explorando nuevas narrativas que reflejen la complejidad de la vida moderna y la diversidad de experiencias dentro de la sociedad turca. Una de las series que más me ha llamado la atención en este sentido es Kan. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha incansablemente por sacar adelante a sus dos hijos. Bahar no es la típica heroína perfecta que vemos en muchas otras series. No es una figura idealizada e inalcanzable, sino una mujer imperfecta, con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. Sin embargo, es precisamente esta humanidad lo que la hace tan relatable y poderosa. Bahar encuentra la fuerza en su amor incondicional por sus hijos para superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Desde problemas económicos y de salud, hasta las dificultades inherentes a criar hijos sola en una sociedad que aún presenta desafíos para las mujeres, Bahar se enfrenta a cada adversidad con valentía y determinación. Lo que hace esta serie tan especial es que muestra la realidad de muchas mujeres que se enfrentan a la adversidad sin perder su esencia, su humanidad y su capacidad de amar. No se centra en una historia de amor romántica convencional, sino en el amor maternal y la sororidad entre mujeres. Kan explora las complejas dinámicas de la amistad y el apoyo mutuo entre mujeres que comparten experiencias similares. En lugar de mostrar rivalidades y celos, la serie destaca la importancia de la solidaridad femenina como una herramienta esencial para la supervivencia y el empoderamiento. Otra serie que merece ser mencionada es Ablu. Ambientada en una prisión de mujeres, esta serie nos presenta una galería de personajes femeninos complejos y multifacéticos. Desde la directora de la prisión, una mujer fría y calculadora que lucha por mantener el control en un entorno caótico, hasta las internas, cada una con su propia historia de vida y sus propios motivos para estar allí. Ablu es un retrato crudo y realista de la vida en prisión, mostrando la violencia, la injusticia y la desesperación que imperan en este tipo de instituciones.
Pero también es una historia de resistencia, de supervivencia y de la búsqueda de la redención. Las mujeres en Ablu no son víctimas pasivas de las circunstancias, sino que luchan por mantener su dignidad y su humanidad en un entorno que busca despojarlas de todo. Además, la serie se centra en la solidaridad femenina y cómo las mujeres se apoyan mutuamente para sobrevivir en un entorno hostil. Se aleja de la rivalidad femenina típica de otras series y se centra en la unión y el empoderamiento. Ablu desafía los estereotipos de género al mostrar a mujeres en roles tradicionalmente asociados con la masculinidad, como la fuerza, la protección y la toma de decisiones. Las mujeres en la prisión forman alianzas, se protegen mutuamente y luchan juntas contra la opresión del sistema. Y hablando de mujeres fuertes, no podemos dejar de mencionar Soz. Aunque es una serie bélica centrada en un equipo de fuerzas especiales turcas, Soz también cuenta con personajes femeninos muy interesantes, como la doctora Bahar Kutlu, una mujer inteligente, independiente y decidida que no teme enfrentarse a los hombres en un mundo dominado por ellos. Bahar es un personaje que desafía los estereotipos de género y que demuestra que las mujeres también pueden ser valientes, fuertes y capaces de tomar decisiones importantes en situaciones de crisis. Aunque la trama principal gire en torno a la guerra y el heroísmo masculino, Bahar se destaca como un personaje femenino clave que aporta una perspectiva diferente y refrescante. No es simplemente un interés romántico para uno de los personajes masculinos, sino una profesional respetada y admirada por sus compañeros. Su inteligencia, su valentía y su compromiso con su trabajo la convierten en un modelo a seguir para otras mujeres, demostrando que las mujeres pueden tener éxito en campos tradicionalmente dominados por hombres. Pero no solo las mujeres están rompiendo moldes en las series turcas. También hay hombres que están desafiando los roles de género tradicionales y mostrando su lado más vulnerable. Este cambio representa una evolución significativa en la representación de la masculinidad en la televisión turca, alejándose de la imagen estereotipada del hombre fuerte e invulnerable y abriendo espacio para personajes masculinos más complejos y realistas. Un ejemplo de esto es Kukur. Si bien es una serie de acción centrada en una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul, Kukur también explora la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de la masculinidad positiva. Los personajes masculinos de Kukur no son los típicos machos alfa que hemos visto en otras series. No son figuras unidimensionales definidas por la violencia y el poder. Son hombres que se permiten sentir, que expresan sus emociones y que no temen mostrar su vulnerabilidad. Además, la serie aborda temas como la paternidad responsable, la importancia de la comunicación en las relaciones y la necesidad de romper con los ciclos de violencia. Los personajes masculinos de Kukur luchan por proteger a sus familias y a su comunidad, pero también se enfrentan a sus propios demonios internos y a las consecuencias de sus acciones. La serie muestra que la verdadera fuerza no reside en la violencia y la dominación, sino en la capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás, de asumir la responsabilidad por los errores y de buscar la redención. Otra serie que me gustaría destacar es Mucize Doctor. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo que lucha por superar sus dificultades y demostrar su valía en un mundo que a menudo lo discrimina. Ali es un personaje que desafía las convenciones sociales y que nos enseña que la diferencia no es una debilidad, sino una fortaleza. Su condición le permite ver el mundo de una manera única y aportar soluciones innovadoras a problemas médicos complejos. Además, la serie aborda temas como la inclusión, la diversidad y la importancia de la empatía. Mucize Doctor nos muestra cómo la sociedad puede beneficiarse al aceptar y valorar a las personas con discapacidades. A través del personaje de Ali, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a abrirnos a la posibilidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Además de estas series, hay muchas otras que están contribuyendo a cambiar la imagen de la mujer y del hombre en la televisión turca. Series como Aşk 101, que explora las relaciones interpersonales y el despertar a la adolescencia de un grupo de estudiantes problemáticos, y Etos y Bir Bakadr, que abordan temas como la diversidad cultural, la identidad de género y la libertad sexual, y nos muestran una Turquía más moderna, tolerante y abierta al cambio. Estas series desafían las normas sociales y promueven la inclusión y la aceptación de diferentes estilos de vida y orientaciones sexuales. Estas series son importantes porque nos permiten ver representaciones más realistas y diversas de la sociedad turca. Nos muestran que no todos los hombres son machistas y que no todas las mujeres son sumisas. Nos muestran que hay espacio para la individualidad, la expresión y la libertad.
Al presentar personajes complejos y multifacéticos, estas series contribuyen a romper con los estereotipos de género y a fomentar una mayor comprensión y empatía entre diferentes grupos sociales. Y lo más importante es que estas series están generando debate y reflexión en la sociedad turca. Están abriendo conversaciones sobre temas que antes eran tabú y están contribuyendo a cambiar la mentalidad de las personas. Al abordar temas como la violencia doméstica, la discriminación de género y la homofobia, estas series están generando conciencia y promoviendo el diálogo sobre temas importantes para la sociedad turca. Es cierto que aún queda mucho por hacer, y que todavía hay series que perpetúan los estereotipos de género. Pero el hecho de que cada vez sean más las producciones que se atreven a desafiar las normas es una señal de que el cambio está en marcha. La creciente popularidad de estas series demuestra que el público turco está ávido de historias más realistas, diversas e inclusivas. Creo que estas series son un reflejo de una sociedad que está evolucionando y que está buscando nuevas formas de entender el mundo. Son un espejo de una Turquía que se está abriendo al cambio y que está dispuesta a romper con los clichés. Al mostrar diferentes perspectivas y experiencias, estas series contribuyen a una mayor comprensión y tolerancia entre diferentes grupos sociales. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque cuanto más diversa y realista sea la representación de la sociedad en la televisión, más fácil será para nosotros entendernos, respetarnos y construir un mundo más justo e igualitario para todos. Al ver personajes con los que podemos identificarnos, nos sentimos más validados y comprendidos. Así que ya saben, la próxima vez que busquen una serie turca para ver, no se conformen con lo de siempre. Busquen esas joyas ocultas que están desafiando los roles de género y que nos están mostrando una Turquía más moderna, diversa y progresista. No se arrepentirán. Estoy segura de que encontrarán historias que los inspirarán, los emocionarán y los harán reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, recordemos que las series turcas están empezando a romper con los estereotipos de género tradicionales. Hemos explorado series como Kadın, Ablu Söz Kukur y Mucize Doktor, que nos presentan personajes femeninos fuertes e independientes, y hombres vulnerables y emocionales. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y a cuestionar los roles de género que nos han sido impuestos. Hemos visto cómo estas series están generando debate y reflexión en la sociedad turca, abriendo conversaciones sobre temas que antes eran tabú. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Conocían alguna de estas series? ¿Qué otras series turcas creen que desafían los roles de género? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Sus comentarios me ayudan a mejorar el contenido del canal y a seguir explorando temas que les interesan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir investigando y compartiendo mis descubrimientos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós.